Hermanos y hermanas, llega el momento de la verdad, el responder a Cristo, buen pastor, si le seguimos o no. Escucharemos sobre la extensión de la iglesia a tierras lejanas. Somos Iglesia Universal, que palpita en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, pero Iglesia Universal. Expresemos, pues, nuestra alegría de personas nuevas enviadas a ser testigos en medio del mundo, a celebrar esta misa que prolonga y acrecienta el gozo pascual. De pie para recibir al Padre Rafael Hernández Ortiz de la Parroquia Sagrado Corazón y los 12 Apóstoles de San Lorenzo. Siempre un mismo amor, en ti es siempre un mismo amor. La Madre de la Iglesia, ven, ayúdanos, enseñaste a caminar a tu Hijo Dios. Enséñanos a amar, María, Madre, enséñanos a amar al Hijo, amar a Dios. En ti es siempre un mismo amor, en ti es siempre un mismo amor. Tú hablabas con tu Hijo, hablar con Dios. Yo quisiera hablar así y saber rezar. Madre, enséñanos a amar. María, Madre, enséñanos a amar al Hijo, amar a Dios. En ti es siempre un mismo amor, en ti es siempre un mismo amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado nos acompañe en esta celebración y esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean todos bienvenidos a este martes de esta cuarta semana de este tiempo de Pascua de Resurrección. Esta semana se reconoce como la semana del buen pastor, el que da la vida por cada uno de nosotros. Vamos a ofrecer esta Eucaristía una vez más por todos nuestros enfermos, aquellos que nos siguen a través del canal 13, el canal de la familia, especialmente los que están en sus hogares, en los hospitales, y sobre todo nuestros pacientes de cáncer, sobrevivientes de esta enfermedad. Añadimos también a los enfermos del Alzheimer. Y como siempre, como todos los martes, oramos por la salud de Monseñor Merino, que en estos días cumplió años, ¿verdad? Así que lo felicitamos. Vamos a dar un aplauso a Monseñor Merino y que cumpla muchos más juntamente con nosotros y que el Señor le dé mucha, pero mucha salud. Antes de escuchar la palabra de Dios y celebrar con alegría estos sagrados misterios, porque el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, el buen pastor, ha resucitado, reconozcámonos nuestros pecados y decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos
y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos al Señor. Dios Todopoderoso, concédenos que al celebrar el misterio de la resurrección del Señor resucitado, buen pastor, merezca recibir la alegría de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nada sucede por accidente en los designios de Dios. Incluso los accidentes o las fallas pueden convertirse en oportunidades para adelantar la obra del Señor. Por eso no se puede decir jamás que el Evangelio llegó a Antioquía por casualidad. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos, naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los helenitas, anunciándoles la buena noticia del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. Como era hombre de bien, lleno de Espíritu Santo y de fe, una multitud considerable se adhirió al Señor. Más tarde salió para Tarso en busca de Saulo, lo encontró y se lo llevó a Antioquía. Durante un año fueron huéspedes de aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Alabad al Señor, todas las naciones. Alabad al Señor, todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Alabad al Señor, todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión, uno por uno, todos han nacido en ella, el Altísimo en persona la ha fundado. Alabad al Señor, todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Alabad al Señor, todas las naciones. Alabad al Señor,
Como nos relata el Evangelio de San Juan, Jesús reprocha a los dirigentes judíos su incredulidad. Han cerrado sus ojos para no ver las obras de Jesús. No han querido escucharlo. Los ha invitado y lo han rechazado. De pie para la lectura del Evangelio, pero antes cantemos el Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándole, le preguntaban: ¿hasta cuánto nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dísnoslo francamente. Jesús les respondió: les aseguro y les he dicho, y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Bien, nos encontramos en esta cuarta semana de este tiempo de Pascua, de Resurrección. Antes de hacer la reflexión y compartirla con ustedes, quisiera de una manera especial saludar a todas las madres, que este fin de semana fue su día hermoso que hemos celebrado juntamente con ellas. Así que muchas felicidades de parte del Canal 13 a todas las madres que nos siguen a través del canal de la familia y las que están aquí presentes, ¿verdad que sí? Vamos a dar un aplauso a las que están aquí presentes, a todas las mamás. Así es que nos alegramos, nos regocijamos y damos gracias porque el Señor, nuestro Dios, ha empezado a reinar y ha sido glorificado y ha resucitado nuestro Señor. Y es interesante que durante esta semana también la reconocemos como la semana del buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Y obviamente también añadimos a estas intenciones el hecho de que recemos por nuestros seminaristas. Este fin de semana pasado también celebramos el Día Internacional o el fin de semana internacional de oración por las vocaciones. Y hacen falta vocaciones de jóvenes que también dentro del proyecto de Dios tomen como opción el sacerdocio o la vida religiosa. ¿Por qué? Porque hacen falta muchos misioneros. Hacen falta gente y sobre todo jóvenes que se dediquen a anunciar el Evangelio
como nos dice la primera lectura de hoy de los Hechos de los Apóstoles, algunos de los que habían dispersado huyendo de la persecución desatada contra los apóstoles y sobre todo por la muerte de Esteban, llegaron a Fenicia, a Chipre, Antioquía y predicaban el evangelio solamente a los judíos. Sabemos que la palabra de Dios es universal, tenemos que llegar hasta los confines de la tierra. Sin embargo, hubo entre algunos de ellos, de los mismos judíos, que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el evangelio del Señor Jesús. Así que no solamente eran los judíos, también tanto Bernabé como Saulo o Pablo se dedicaron también a los griegos. De hecho, los griegos se pusieron contentos, se regocijaron de que también a ellos les predicaban y le anunciaban el evangelio. Y al dirigirse a los griegos, y como la mano del Señor estaba con ellos, con los discípulos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Esto es bien importante, cómo los griegos abrazaron la fe, se pusieron contentos de que también ellos son parte del anuncio del evangelio. Cuando llegaron estas noticias, la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado entonces a Antioquía. Y llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho de que los mismos griegos también aceptaran la fe. Y como Bernabé era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y un hombre de fe, exhortó a todos a que firmes en su propósito permanecieran fieles al Señor. Y así se ganó el Señor una gran muchedumbre. Inmediatamente saben que Bernabé no se conformó con ir solamente a Antioquía, inmediatamente se fue a Tarso en busca de Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía, nos dice el texto. Ambos vivieron allí durante un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Y termina el texto bíblico que fue en Antioquía por primera vez que se le llamaron a los discípulos cristianos, que quiere decir precisamente seguidores del Señor, o anunciadores del Señor, o discípulos del Señor, o enviados del Señor. Por eso nos dice el Salmo 86, alaben al Señor todos los pueblos. Vamos a repetirlo. Alaben al Señor todos los pueblos. Tenemos que misionar y tenemos que anunciar el evangelio a todo el mundo. Y eso es una gran alegría. De hecho, el Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo, a cada nación, convertido en ciudadano suyo. Y todos los pueblos te cantarán, bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Y esto tenemos que hacerlo porque sabemos que Jesús es nuestro pastor, nuestro único pastor. Y por ese pastor tenemos que también nosotros dar la vida. Este fin de semana celebramos la gran fiesta de Jesús, el buen pastor. Y continuamos durante toda esta semana. De hecho, el evangelio de hoy contiene en primer lugar como un ultimátum que durante la fiesta de la dedicación del templo de Jerusalén hacen los judíos a Jesús una pregunta. Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. La respuesta de Cristo comienza por remitirse a las obras que Él hace. Ellas son la prueba elocuente de su propia identidad. Pero ellos no creen, aún viendo las obras de Jesús, ellos no creen que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y así introduce Jesús de nuevo el tema, volviendo sobre algunas ideas sobre la parábola del buen pastor. Pero ahora resalta la comunión de vida eterna que Él crea con sus fieles. Dos son las disposiciones fundamentales para esa comunión de vida. Primero, el conocimiento del pastor.
Toda oveja conoce al pastor y el pastor conoce a sus ovejas. Y segundo, la escucha de su voz. Toda oveja escucha la voz del pastor y sabe que él es el pastor. Y el pastor escucha a las ovejas. Por eso lo reconocen como Cristo el buen pastor. Y Jesús se identifica con el mismo Dios hasta tal punto que dice Cristo que el Padre y yo somos uno. Esa comunión del buen pastor con su Padre Dios. Por lo tanto, en el Evangelio de ayer mismo, de ayer lunes, Jesús declaraba ser la puerta de las ovejas. Pero hay más. Después se autodefine como el buen pastor, como el único y auténtico pastor para un solo rebaño. Y lo es para tres razones fundamentales, por la cual hace una diferencia entre el pastor mercedario, aquel que no les importa las ovejas, y el verdadero pastor que es Cristo, que sí les importa las ovejas. Y él da tres razones principales en el Evangelio de hoy por la cual él es el único, verdadero y auténtico pastor. Primero, porque está dispuesto a dar la vida por sus ovejas en el momento del peligro. El buen pastor da la vida por las ovejas. En cambio, el asalarario o el mercedario no es pastor ni dueño de las ovejas, porque cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estragos y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Esto también tiene que ponernos a pensar nosotros. ¿Somos nosotros los sacerdotes asalariados o buenos pastores? ¿Nos importan las ovejas? ¿Le servimos a las ovejas o nos servimos de las ovejas? A veces cuando somos medios regañones, cuando a veces necesitan quizás visitar a algún enfermo y tenemos otras ocupaciones, ¿somos asalariados o somos verdaderos servidores del pueblo de Dios o de las ovejas? ¿Y las ovejas qué esperan de nosotros los pastores? Amor, cariño, deseo, pasión, dedicación. ¿O nos metemos allí en la oficina a esperar a que lleguen las ovejas y no las buscamos? Todo eso se puede dar. Y Jesús hoy nos dice, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Siempre tenemos que estar disponibles a las ovejas. No cuando nos convenga o no cuando venga el momento de la oficina, entonces esperamos que lleguen las ovejas. ¿Por qué no las buscamos? Eso también tenemos que cuestionarnos. Segundo, porque conoce a sus ovejas y es conocido por ellas. Yo conozco un sacerdote que él conoce cada nombre de los fieles de su parroquia. Cada nombre. Este se llama tal, este vive en tal lugar. Cada una de las ovejas él las conoce. Yo no tengo esa bendición. A mí se me olvidan los nombres, se me olvida un montón de cosas. Pero es interesante cómo ese sacerdote conoce a cada oveja. De hecho, cuando a alguien le falta a la misa, él inmediatamente pregunta, ¿dónde está tal persona? Fulano de tal no vino hoy. ¿Qué le ha pasado? Conoce cada una de ellas. Yo soy el buen pastor que conozco a las mías. Y las mías me conocen a mí, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Bíblicamente el verbo conocer no queda en el plano solamente conceptual o meramente intelectual o de conocimiento que crea una comunión. No, significa conocimiento que crea comunión de vida, relación personal, activa, amorosa, recíproca. Es interesante el conocimiento amoroso que tenía precisamente este sacerdote con la comunidad. Visitaba los hogares, conocía a los hijos de tal persona, Es un conocimiento y una relación personal muy grande. En el caso de Jesús con los suyos es tan profunda
que la compara al mutuo conocimiento con el Padre. El Padre y yo somos uno. De esa misma manera, también el pastor tiene que conocer a sus ovejas. Y finalmente, tercero, porque de hecho entrega la vida por los suyos. Yo doy mi vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libre y voluntariamente. Este es el mejor aval o la mejor garantía del pastoreo de Jesús. Le pedimos al Señor en esta semana de Jesús, el buen pastor, que cada uno de nosotros tengamos el corazón de Jesús, el buen pastor, que seamos como Él, que demos la vida por las ovejas, que las escuchemos, que estemos con ellas, que le sigamos, que si alguna de ellas se enferma, la visitemos, preguntemos por ella, y que nadie las arrebatará de la mano de mi Padre, porque mi Padre me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre, porque mi Padre y yo somos uno. Que así sea. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, vamos a presentarle nuestras necesidades, especialmente las que hay en nuestro corazón, pidiéndole a ese buen pastor que nos ama, que nos proteja y sobre todo que cuide de cada uno de nosotros. A cada petición responderemos: Jesús, buen pastor, escúchanos. Jesús, buen pastor, escúchanos. Para que la iglesia no deje nunca de predicar a Jesús resucitado, para que todos lo conozcan y pongan en Él su confianza, roguemos al Señor. Jesús, buen pastor, escúchanos. Para que la voz del Espíritu resuene en el corazón de nuestros gobernantes y los ayude a optar por la defensa de la vida, de los pobres y de la justicia, roguemos al Señor. Jesús, buen pastor, escúchanos. Para que Jesús resucitado interceda por los que han muerto, para que gocen eternamente de su misma felicidad, roguemos al Señor. Jesús, buen pastor, escúchanos. Para que al partir el pan se abran los ojos de nuestra fe, para poder reconocer a Jesús y para vivir como Él vivió, roguemos al Señor. Jesús, buen pastor, escúchanos. Y roguemos por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Teresa Fortuna García, familia Reyes, familia Alvarado Torres, familia Rivera Torres, esposo Sánchez, Engracia Sáez, Petronila Alvarado, Carmen Báez, Luz Fortuño, Susana Quinquilla, Maite López Rivera, Joel Hernández Alvarado y Raúl Hernández Meléndez, roguemos al Señor. Jesús, buen pastor, escúchanos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Arnaldo Salgado Marrero, Matthew Martínez Medina, familia Negrón Quiñones, familia Negrón Heredia, familia Heredia Cortés, Carmen Delia Vidal Andaluz, Salvadora Méndez Cabán, Yulín N. Andaluz Rivera, Ernestina Andaluz Rivera, Magda Martínez López, Wilson Vega Martínez, profesor Jorge López, Nilda Torres de Lorente, Celestina Ortiz, Fabián, Josian y Josefina Hernández, Ángel Medina, Arturo Mora y Félix Mejías, roguemos al Señor. Jesús, buen pastor, escúchanos. En acción de gracias por el cumpleaños del Padre Merino y el Padre Sutil, y por Amparo Tojes Delgado en sus 90 años de edad, y en una intención especial de Wilmarí Colón Alvarado y Elizabeth Alvarado, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Jesús, buen pastor, escúchanos.
De una manera especial también pedimos por la paz en Ucrania y en Rusia y en el mundo entero. Roguemos al Señor. Jesús, buen pastor, escúchanos. Pedimos también al Señor por nuestros seminarios aquí en Puerto Rico, por los seminaristas que se están preparando para el sacerdocio, para que el Señor les conceda mucha fidelidad, constancia y perseverancia en su vocación. Oremos al Señor. Jesús, buen pastor, escúchanos. Dios nuestro, que conoces la vida de los aquí presentes y sabemos que estamos sujetos a muchas necesidades, escucha las peticiones de los que te suplicamos y atiende a los deseos de nuestros corazones creyentes. Por Jesucristo, buen pastor. Amén. Amén. Es Yahvé mi pastor, nada me falta. Es Yahvé mi pastor, nada me falta. Es Yahvé mi pastor, nada me falta. Me apacienta en verdes prados, me conduce a las aguas de reposo y conforta mi alma. Él me guía por la senda de justicia, por amor de su nombre. Es Yahvé mi pastor, nada me falta. Es Yahvé mi pastor, nada me falta. Paseas por valles tenebrosos, ningún mal temeré. Junto a mí tu callado y tu vara, ellos son mi consuelo. Ante mí tú preparas una mesa frente a mis adversarios. Es Yahvé mi pastor, nada me falta. Es Yahvé mi pastor, nada me falta. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De la mesa de la palabra a la mesa eucarística. Esa palabra de Dios se convierte ahora en comida, en alimento, en banquete, para fortalecer nuestra fe, consolidar nuestra esperanza y sobre todo llevarnos a la caridad y al amor, sobre todo al servicio. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre bueno, siempre y en todo lugar, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha resucitado y ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti, Padre, para siempre, te hiciste para nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, junto con los ángeles y arcángeles, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, te suplicamos, que envíes tu Espíritu sobre estas ofrendas y se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, te dio gracias y lo partió, y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo y acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Gloria a ti, Jesús. Fijos los ojos en Jesús, el buen pastor, Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque eres nuestro buen pastor. Acuérdate y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con este día tan santísimo de la resurrección de Jesús, el buen pastor, oramos por el Papa Francisco, especialmente por su salud. Como ustedes saben, está quebrantada bastante su salud. Pedimos mucho al Señor, el buen pastor, que le dé mucha salud, con nuestro arzobispo Roberto y su auxiliar Alberto. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Especialmente pedimos por todas aquellas madres difuntas. El Señor las tenga en el cielo por toda la eternidad y que oren por cada uno de nosotros. Pedimos también por todas las madres vivas. El Señor les dé mucha salud, mucha paz y unión familiar. Y de todos y cada uno de nosotros. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, y Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Divina Providencia, su amado esposo San José, los apóstoles, nuestro beato Carlos Manuel, y a cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar siempre tus alabanzas. Contemplemos a Jesús, el buen pastor, por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese mismo Espíritu, oramos con fe y humildad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, especialmente en Ucrania y en Rusia, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, buen pastor, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús, el buen pastor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos deseamos la paz del Señor. Mucha paz. Paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Oh sagrado convite, donde Cristo se da, Él se da en comida,
camino y vida. Ven Señor Jesús, pastor que vela. Ven Señor Jesús, ven a mi mesa. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oremos al Señor. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 1.000.000 de gracias, porque no hay palabras, ¿verdad?, para expresarlo y para regalarles a ustedes. Al coro de la Providencia de Cupey, Nuestra Señora de la Providencia, también al de los controles, Irving, muchas gracias. Y hoy tenemos una sustituta que es Marcelina, ¿verdad? Así que Marcelina, gracias. A Iris, pues está en su casa, le saludamos. Y sobre todo, voy a saludar a una persona muy especial de nuestra parroquia que cumplió ayer, lunes, 90 años, con 14 hijos, de San Lorenzo, doña Amparo Torres Delgado. Muchas felicidades y que tenga muchos hijos más. A los 90 años ya, imagínense, 14 hijos. Así que muchas felicidades a doña Amparo Torres, 14 hijos, 90 años, casi nada, ¿verdad? Casi nada. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría de Jesús, el buen pastor, sea siempre nuestra fortaleza. Podemos irnos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. El Hijo de María resucitó como hijo. El Hijo de María era el Hijo de Dios. El Espíritu Santo mismo, divino Redentor. Dichosa eres María, Jesús resucitó. Dichosa eres María, Jesús resucitó. Alégrate, Madre de Iglesia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Tu Hijo crucificado ha resucitado.
resucitado, ha sanado tus heridas y también tu corazón. Ha sanado tus heridas y también tu corazón. El Hijo de María resucitó como dijo. El Hijo de María era el Hijo de Dios. El Espíritu Santo mismo, divino Redentor. En María Jesús resucitó. Dichosa eres María, Jesús resucitó. El Padre premió tu pureza, engendraste al Redentor. Sufriste en el Calvario, gozaste su resurrección. Alabanza al Padre eterno y al crucificado, y al Espíritu que a su madre conservó al Hijo a su lado. Y al Espíritu que a su madre conservó al Hijo a su lado. El Hijo de María resucitó como dijo. El Hijo de María era el Hijo de Dios. El Espíritu Santo mismo, divino Redentor. Dichosa eres María,